¿Qué es el plan divino? Por Steve Biko. Antes de comenzar, quiero platicarte primero quién es Steve Biko. Steve Biko es fundador del Golden Age of Gaia, anteriormente 2012 Scenario, de Essays of Brother Anonymous y varios otros blogs y sitios web, y es miembro del equipo de Enlight Radio, fundado por Graham de Huella. Vive en Vancouver, Canadá. Asistió a la Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Carleton y la Universidad de Toronto, donde se graduó con una maestría en Historia Canadiense. Steve es miembro de Mensa, Canadá. Estudió 3 doctorados, pero se sentía incómodo permaneciendo dentro de los límites o paradigmas disciplinarios. Una disertación fue rechazada por estar fuera de su campo elegido. Otra propuesta sobre la ilustración como el propósito de la vida fue rechazada por estar fuera del paradigma universitario del materialismo empírico. Comenzó su carrera como historiador cultural del Museo Nacional del Hombre, ahora el Museo Canadiense de la Civilización, donde publicó artículos que redefinieron los campos de la historia cultural, la cultura popular y los estudios de artefactos. Terminó su vida laboral como miembro de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá, siendo su principal interés las cuestiones de género. Steve ha escrito quizá 30 libros y 1000 artículos. Muchos de sus trabajos anteriores son seudónimos. Sus sitios web tratan sobre la iluminación, el terreno común de la espiritualidad, la vida en los planos espirituales, la persecución global de género, la automatización, la verdad del 11 de septiembre, los peligros del uranio empobrecido y el escenario de la ascensión. Todos, menos 2 de sus libros y artículos, están disponibles sin costo y se pueden volver a publicar libremente. Sus disciplinas espirituales incluyeron Gestalt, grupos de encuentro, espiritismo, entrenamiento EST, renacimiento, Zen, meditación vipassana e intensivos de iluminación. En 1977, Steve tuvo una experiencia extracorpórea que disipó el miedo a la muerte. En 1987, experimentó una visión del viaje total de un alma individual de Dios a Dios, lo que le demostró que el propósito de la vida era la iluminación. Le tomó casi 20 años expresar completamente con palabras lo que vio en 8 segundos, sin palabras ese día. Aparentemente, Steve es de Arcturus y ha vivido en la Tierra solo 8 vidas, como sacerdote del no dual en la Atlántida, como líder comunitario 2 veces, como guerrero, como formulador de principios matemáticos y geometría sagrada, como fundador de una orden religiosa y como ayudante en el desarrollo y difusión de la imprenta. En esta vida trabaja como comunicador al servicio del Arcángel Miguel y de la Divina Madre. Ha disfrutado de varias experiencias transformadoras o directas de sí mismo, ninguna de las cuales considera iluminación. Su misión es subir con todos. Hoy Steve vive una vida de simplicidad e investigación voluntaria como un monje urbano, no confesional. Después de presentarte quién es Steve Biko, ahora sí continuemos con su divulgación. Me gustaría aclarar el plan divino para mí y para nosotros, el plan mismo, el plan divino para nuestra ascensión, para Gaia, etc. La compañía del cielo lo dice todo, por lo que me gustaría tomar sus comentarios y conectarlos en un todo coherente. No estoy seguro, partiendo de lo que saldrá de ello. Vamos a averiguar. ¿Todo es caos en este momento? ¿Cuál es el camino a seguir? El grupo arcturiano dice: sepa que todo está procediendo de acuerdo al plan, a pesar de lo que pueda parecer, al juzgar por las apariencias. Es un proceso y no puede ocurrir de la noche a la mañana.
Está ocurriendo algo profundo que supera con creces las apariencias y la comprensión de la mayoría. Puedes mirar el mundo y decirte a ti mismo que nada está cambiando, pero comprende que antes de que algo pueda manifestarse materialmente, la idea y la energía de ello primero deben estar presentes en lo invisible. Los cambios que aún no pueden ver en el exterior están tomando forma en otros niveles, porque muchos están despertando ahora a la verdad más profunda sobre sí mismos, y como resultado están agregando luz a la conciencia colectiva. El mundo exterior con el tiempo no puede evitar manifestar estas energías de mayor conciencia porque su esencia estará presente en lo invisible, permitiéndoles entonces aparecer en forma material. Arcángel Miguel dice: lo que has visto es que se te han dado pedazos de energía del tamaño de un bocado, de golpes de energía, de aportes de lo que puedes digerir y manejar, y realmente llevar a buen término. Si estás en proceso de expansión, no pasas de grado 3 a doctorado en una semana. ¿Qué está pasando entonces? Grupo Arcturiano. Aunque no lo parece, las energías cada vez más superadas y de baja resonancia que ahora están presentes en la Tierra están comenzando a transmutarse en una resonancia superior, una que fluye en y sobre corrientes de amor. Todo está procediendo de acuerdo al plan. Es tentador incluso para los muy evolucionados caer en temores que surgen de las apariencias externas, pero nunca duden de que el plan divino está sólidamente en su lugar. Ustedes, los despiertos, son los guerreros espirituales de hoy, simplemente porque llevan la luz de la verdad en la conciencia, porque solo hay una, la energía de resonancia superior que secreta y silenciosamente llevas contigo. Actúa para elevar y ayudar a otros a reconocer cuánto de lo que se ha aceptado como normal es en realidad falso, cruel e innecesario. Federación de la Luz dice: recuerda que este es un plano divino, y con respeto, el divino sabe mejor que tú en este momento. Brindamos palabras de consuelo a quienes sientan temor ante esto, que este es un plan divino en acción. Por lo tanto, siendo que es divino, no importa lo que esté pasando, no hay nada que temer. No se ha dejado piedra sin mover, de ahí la paciencia requerida. Todas las posibilidades de resultados han sido consideradas y la seguridad de su planeta y las almas buenas que residen en él han sido contabilizadas. Un plan divino no puede fallar. ¿Qué esperas que hagamos? Nube Blanca dice: trae tu mundo a la luz y libéralo de la oscuridad, porque es el plan divino que lo hagas. Grupo Arcturiano dice: permitir saber que está ocurriendo un plan divino, aunque las cosas no se vean así a los ojos humanos, es saber que la imagen completa aún no puede manifestarse completamente físicamente, pero está completamente presente en un nivel dimensional superior. Permitir se vuelve automático a medida que comienzas a aceptarte a ti mismo como yo. Deje que la vida se desarrolle como le parezca mejor, sin tratar de dirigirla, planificarla, forzarla, eliminarla o cambiarla. Permitir no significa no hacer nada en el sentido ordinario, sino más bien significa confiar en que tu intuición, la voz de tu ser superior, está guiando tus decisiones y elecciones, y luego permitirle ser lo que ellos son. ¿Se puede detener el plan divino? Grupo Arcturiano. Nunca temas que el plan divino pueda ser manipulado o detenido por aquellos que así lo deseen, porque solo hay un poder, y ese poder no se ve afectado por las actividades condicionadas tridimensionales. ¿Quién es el artífice del plan?
Arcángel Miguel dice: Padre Madre, es Él, la arquitecta suprema, el arquitecto supremo. Dios Padre Madre dice: mi visión es infinita, y así es mi plan. Aunque es el plan divino del Padre Madre, también soy guardián de este plan. Soy vigilante, soy implementador, soy guardián. Guío las piezas como si se tratara de un tablero de ajedrez. El cumplimiento de mi plan es inevitable. Sí, estamos cambiando constantemente y estamos en continuidad, pero el cumplimiento del plan ha dado algunos giros y vueltas. Sí, pero esto se hará. Ascenderemos a una nueva región del espacio. Steve Biko dice: ¿esto es nuevo? ¿Es completamente nuevo el reino que estamos construyendo y llevando nuestros cuerpos físicos con nosotros? Arcángel Miguel dice: sí, es nuevo, en el que todas las reglas habrán cambiado. Saint Germain dice: todas las reglas han cambiado. Steve: nuevo, ¿y las reglas han cambiado? Arcángel Miguel dice: eso es correcto. Steve dice: y de nuevo, todo esto está sucediendo en el nivel arcangélico. Es cambio de las reglas o la aplicación de las reglas, ¿es correcto? Arcángel Miguel: sí, eso es correcto. Nos volveremos interdimensionales donde no lo hemos sido antes. Sanat Kumara dice: no es simplemente una ascensión a la realidad de quinta dimensión, es continuar y es la libertad en la forma para poder experimentar las diferentes realidades y dimensiones. Compañía del Cielo dice: de hecho, debes estar aquí, en ese vehículo físico, pero trascender más allá de los límites de ese vehículo mientras aún resides dentro de él. Tu papel es convertirte en el nuevo ser humano, el vehículo físico que puede parecerse al anterior en muchos aspectos si lo miras desde una perspectiva superficial, pero que resultará ser algo muy diferente si lo miras desde una perspectiva energética, porque están aquí para volverse seres multidimensionales una vez más, pero para hacerlo mientras están en este vehículo físico, porque solo estando dentro de ese vehículo físico pueden lograr manifestar todos los cambios que deben ocurrir para cambiar la apariencia externa de todo este planeta. Cambiarás todo este planeta solo cambiándote a ti, pero no puedes cambiar este planeta si no comprendes la necesidad de estar presente aquí de una manera muy física, y así su elevación es profunda. Saint Germain dice: has declarado que como raza humana estás haciendo un proceso de ascensión manteniendo la forma. Ves que todas las reglas han cambiado, así que has decidido mantener la forma, pero eso no significa que te vamos a castigar al no permitirte el acceso a la séptima dimensión. Ese es el viejo paradigma. No puedes venir aquí a menos que mueras. Bueno, eso no es cierto. De eso se trata la iluminación y la ascensión. Puedes ir tan lejos, puedes ir y sentir y ser el amor, que es la séptima conciencia crística. Puedes tenerlo todo, y luego lo atraes a tu forma física para que seas un ser de conciencia crística que camina, habla, trabaja y crea. Nuestra ascensión es la primera de las fichas de dominó. Arcángel Miguel dice: no olvides, dulce ángel, que este es el principio, el efecto dominó de muchas ascensiones planetarias. Habrá observadores, tanto dentro como fuera de la dulce Gaia. Consejo Pleiadiano dice: su planeta es el catalizador de un efecto dominó que afectará a todos los demás planetas, galaxias y universos en el multiverso.
la ascensión de Gaia y sus habitantes a niveles dimensionales superiores está desencadenando una reacción en cadena en el multiverso en la que todos los demás planetas, sistemas estelares, galaxias y seres se están actualizando 1 o 2 niveles. Esto ciertamente está ocurriendo ahora en su planeta. Los seres están comenzando a despertar. Muchos ya han alcanzado un nivel superior de conciencia y vibración, y nosotros, las Pléyades y otros sistemas estelares, somos conscientes de su tremendo crecimiento. Consejo de Ángeles dice: la Tierra es la primera en lo que es una línea de fichas de dominó. Cuando la Tierra haga clic en su resonancia dimensional superior, desencadenará un efecto dominó para que cada pieza del rompecabezas de dominó caiga en su lugar. Es decir, otros sistemas estelares también están pasando por una actualización en este momento. La Tierra es el desencadenante o catalizador de toda esta actualización a lo largo de los muchos mundos y universos. Sí, toda la creación ahora está pasando por una actualización y la Tierra es el jugador estrella en el juego. Steve Biko pregunta: ¿pero no está ascendiendo todo el universo? ¿No somos el único planeta, verdad? Sanat Kumara responde: eres el primero en la fila. Arcángel Miguel: y sí, para gestionar y promover la viabilidad, por supuesto que hablamos del cumplimiento del plan de Dios para este planeta, para este hermoso Arcángel Gaia, y el cumplimiento de la ascensión del colectivo humano, y por supuesto, todo lo demás, todos los reinos, cualquier cosa que puedas concebir, porque por supuesto está integrado, es de una pieza, y traes la ascensión de un planeta. Pero incluso esa parte del plan tiene tales implicaciones. Sí, lo que pensarías como el efecto dominó para tantos planetas, tantas galaxias, tantas razas en todo el universo. Nuestra plantilla será utilizada por otras civilizaciones. Sanat Kumara dice: ahora, cuando eso está anclado, se establece el patrón, el rediseño, la cuadrícula, el modelo, y aquellos planetas que han tenido sus propios obstáculos tomarán el patrón, la huella energética de Gaia y la huella energética de la humanidad, y podrán utilizar eso con sus propias poblaciones para que puedan ascender de regreso al lugar del amor, de vuelta a un lugar de mayor conciencia. Steve Biko dice: cada año escucho sobre nuevas formas en las que nuestra ascensión es la única y significativa. Cada año mi mente está volada de nuevo. Al escuchar todo esto, ahora veo las palabras que describen nuestra ascensión, épica, sin precedentes, innovadora. No es necesario que nos demos cuenta de que lo es, pero ¿por qué querríamos perdernos la oportunidad de apreciar el tremendo logro y evento que es este? Simplemente pasar por eso es expansivo. Muchísimas gracias. Si te gustó el video, por favor recomiéndalo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale clic en la campanita de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Y lo más importante, recomienda el canal. Recomiéndale a todos tus conocidos y amigos que se suscriban. Con esto me apoyas mucho. Gracias de antemano. Muchas bendiciones y la luz contigo.